Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave del mundo laboral aquí en México, la Ley Federal del Trabajo, la famosa LFT. Una ley que, bueno, nos toca a casi todos. Tenemos aquí algunos extractos importantes de la ley, algunos documentos que nos van a ayudar a entenderla mejor. La idea es desmenuzar qué es exactamente, qué dice sobre algo súper importante como la seguridad y la higiene en el trabajo, y también entender bien qué son esos riesgos de trabajo. Creo que es información esencial, ¿no? Para quien trabaja en una empresa o para quien tiene una. Muy bien, pues entremos en materia. Para empezar, yéndonos a lo básico. ¿Qué es la Ley Federal del Trabajo? Más allá del nombre, ¿cuál es su propósito central? Pues mira, es el eje, el marco legal que ordena todas las relaciones entre patrones y trabajadores en México. Su objetivo principal es buscar un equilibrio. O sea, define derechos, pero también obligaciones, para ambas partes. Entiendo. Un equilibrio. Exacto. Y su alcance es enorme, la verdad. No estamos hablando solo de cuánto te pagan o si tienes contrato. Ajá. Cubre la jornada laboral, cuántas horas, las extras, las vacaciones, el aguinaldo, las utilidades, la seguridad social, que es obligatoria vía el IMSS, por ejemplo. Y también, muy importante, cómo y por qué puede terminar una relación laboral. Protege contra despidos que no estén justificados. Claro. Y ojo, es federal. Aplica en todo el país, sector público, privado, salvo contadas excepciones. Podríamos decir que es como la Constitución de los derechos laborales en México. Queda clarísimo. No es cualquier ley, es el sistema que regula cómo trabajamos. Ahora, vayamos a un punto que me parece vital, la seguridad e higiene. A veces suena como algo muy técnico, ¿no? Pero las consecuencias son muy humanas, muy reales. ¿Qué dice la LFT sobre quién es responsable de que trabajemos seguros? Aquí creo que la ley es bastante directa. Totalmente. Y es un área donde la ley no deja mucho espacio para... A ver si quiero. El artículo 512 es clave. Le dice directamente a las autoridades del trabajo, piensa en la Secretaría del Trabajo, la STPS, que tienen que crear reglamentos instructivos. ¿Con qué fin? El objetivo es clarísimo. Prevenir los riesgos de trabajo y asegurar que la gente trabaje en condiciones que protejan su vida y su salud. La seguridad no es una opción, es un mandato. Entendido. La autoridad pone las reglas generales, pero ¿y las empresas? En el día a día, ¿qué les pide la ley a los patrones, más allá de cumplir esos reglamentos? Bueno, ahí la ley también es muy específica. Tienen obligaciones directas muy concretas. No es solo no causar daño, es actuar. Primero, deben dar el equipo de protección personal, el EPP, que sea necesario y adecuado para cada trabajo. No es lo mismo un casco para un albañil que guantes para quien maneja químicos. Claro, tiene que ser específico. Exacto. Y segundo, tienen que instalar y operar sus lugares de trabajo, fábricas, oficinas, lo que sea, siguiendo las normas de seguridad y salud. Esto va desde tener salidas de emergencia bien señalizadas hasta asegurar que haya buena ventilación, luz suficiente, etc. O sea, no solo el equipo, sino el lugar en sí. Así es. Y aquí es donde entra esa estructura que comentabas. La LFT te dice el qué, la obligación de seguridad, pero el cómo se detalla en otras normas. La más importante es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, el RFSST. Pero debajo de eso hay todo un mundo de normas oficiales mexicanas, las NOMS. Las NOMS, siempre se oye hablar de ellas. ¿Podrías darnos una idea de qué tipo de cosas regulan? Para captar qué tan profundo es esto. Mira, las NOMS son súper específicas. Cubren un abanico enorme. Hay NOMS que te dicen cuánto tiempo puedes estar expuesto a ciertos químicos sin que te hagan daño. Otras hablan de ergonomía, para evitar problemas de espalda o musculares por malas posturas o movimientos repetitivos. Entiendo. Hay NOMS sobre cómo prevenir incendios, cómo usar maquinaria peligrosa de forma segura, sobre el ruido en el trabajo, el calor, el frío, radiaciones. Incluso, y esto es más reciente pero muy importante, hay NOMS sobre factores de riesgo psicosocial. Psicosocial. Como el estrés. Exacto, como el estrés laboral crónico, el acoso laboral, la violencia. La famosa NOM 035 trata de eso. Es un sistema complejo, diseñado para cubrir riesgos muy variados. Lo interesante aquí es que esta estructura busca adaptarse a cada sector. Pero claro, también exige que las empresas sepan bien qué NOMs les aplican y cómo cumplirlas. No basta con leer la LFT. Tiene lógica esa estructura por capas, ¿no? Para un país con tanta diversidad de trabajos. Pero me imagino que para una empresa pequeña o mediana, mantenerse al día con todo esto, pues debe ser un reto. ¿Y qué pasa si no cumplen? ¿Hay vigilancia? ¿Hay sanciones? Sí, claro. La SPTS le tiene la facultad de hacer inspecciones. Pueden ir a los centros de trabajo a revisar si se está cumpliendo con la LFT, con el reglamento, con las NOMs que apliquen. ¿Y esas inspecciones cómo son? ¿Avisan? Pueden ser programadas, las ordinarias, o pueden ser extraordinarias. Por ejemplo, si hubo un accidente o si alguien denunció una condición peligrosa. Y si encuentran que no se cumple, pues sí, pueden ordenar que se corrijan las cosas y pueden poner multas. Y algunas multas pueden ser bastante altas, sobre todo si hay reincidencia. La idea no es solo castigar, sino que se arreglen los problemas. Queda clara la responsabilidad.
autoridades que norman y vigilan, y empresas que deben actuar. Ahora, la ley no solo habla de prevenir, también define qué pasa si la prevención falla. ¿Cómo define la LFT eso que llamamos riesgo de trabajo? Sé que hay una parte específica para eso. Exacto, es el título 9 de la ley. Los artículos 472 al 515 se dedican a eso. La definición general la encuentras en el 473. Dice que son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. La clave es esa conexión, ¿no? Con motivo del trabajo. Esa es la clave. Tiene que haber una relación causa-efecto directa entre el trabajo y el daño sufrido. Y la ley distingue, ¿verdad? Entre accidente y enfermedad. ¿Podrías detallarnos esa diferencia? Porque supongo que las consecuencias no son las mismas. Sí, es una distinción fundamental. El artículo 474 define el accidente de trabajo. Dice que es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, la pérdida de la vida, producida repentinamente. Repentinamente, esa es la palabra clave ahí. Siempre genera dudas, y es súper importante. La ley incluye los accidentes que pasan en el trayecto. En el trayecto. ¿De la casa al trabajo? Sí, en el trayecto directo de tu casa al lugar de trabajo. Y de regreso. El famoso accidente in itinere. Eso también se considera accidente de trabajo. Eso es importantísimo. Mucha gente quizá no lo sabe. Extiende la protección más allá del horario y el lugar físico de trabajo. Pero, ¿qué tan directo tiene que ser ese trayecto? Me imagino que si me desvío a hacer súper, ya no cuenta, ¿o sí? Exacto, ahí está el detalle. La ley dice directo. Si te desvías por razones personales que no tienen que ver con ir o volver del trabajo y te accidentas durante esa desviación, bueno, ahí se rompe esa conexión. La jurisprudencia ha ido aclarando esto. Pequeñas paradas usuales, quizás, pero desviaciones significativas para asuntos propios generalmente ya no lo cubren como accidente in itinere. Es un tema de análisis caso por caso muchas veces. Entendido. Hay matices. ¿Y la enfermedad de trabajo? ¿Cómo la define la ley? La enfermedad de trabajo la define el artículo 475. Es todo estado patológico derivado de la acción continuada. Acción continuada. Ahí está la otra clave. Justo. No es algo repentino, sino el resultado de estar expuesto por un tiempo a algo en el trabajo que te hace daño. Puede ser un agente físico, químico, biológico o incluso las condiciones en las que trabajas. Piensa en alguien que pierde audición poco a poco por el ruido constante de una máquina. O problemas de espalda por levantar cosas pesadas todos los días. Exacto. O enfermedades respiratorias por inhalar polvos o humos durante años. La ley, de hecho, tiene una tabla en el artículo 513 con una lista de las principales enfermedades de trabajo reconocidas. Aunque no es una lista cerrada, pueden reconocerse otras si se prueba la causa laboral. Y volviendo a lo que mencionabas de los riesgos psicosociales, el estrés crónico, el burnout, ¿ya se consideran formalmente enfermedades de trabajo? Es un tema que está avanzando mucho. Aunque la tabla original quizás no los mencionaba tan explícitamente como, digamos, una intoxicación por plomo. Claro. La definición general de acción continuada y las nuevas NOMS como la 035 abren totalmente la puerta. Lo que se necesita es demostrar esa relación directa y sostenida entre las condiciones de trabajo, sobrecarga, acoso, falta de control y un padecimiento diagnosticado, como ansiedad severa, depresión o burnout. Es más difícil de probar que una fractura, me imagino. Sin duda es más complejo. Requiere dictámenes médicos especializados, a veces peritajes psicológicos o psiquiátricos, pero la tendencia es a reconocerlos cada vez más. Es un reflejo de cómo ha cambiado el mundo del trabajo. Muy interesante y muy actual. Bueno, entonces, tenemos estas definiciones. Accidente, súbito, incluye trayecto. Y enfermedad, acción continuada. Si a una persona le pasa algo así y se reconoce como riesgo de trabajo, ¿qué pasa entonces? ¿Qué derechos se activan? Aquí es donde entra el sistema de seguridad social, principalmente el IMSS, donde la mayoría de los trabajadores formales estamos afiliados. Cuando el IMSS califica un evento como riesgo de trabajo, la persona tiene derecho a varias prestaciones. Esto está en la LFT, artículo 487 y siguientes, y en la Ley del Seguro Social. Básicamente son: 1. Asistencia médica completa. Todo lo necesario. Cirugías, medicinas, hospital, rehabilitación, hasta prótesis si hacen falta. Sin costo para el trabajador. Fundamental. 2. Prestaciones económicas. Si no puedes trabajar por un tiempo, por una incapacidad temporal, recibes un subsidio, que suele ser el 100% de tu salario base. Si quedas con una secuela permanente, una incapacidad parcial o total, te determinan un porcentaje y recibes una indemnización o una pensión de por vida. ¿Una pensión? Sí, una pensión por incapacidad permanente. Y bueno, en el peor de los casos, si la persona fallece, hay prestaciones para sus beneficiarios, viuda, huérfanos. Entonces, estas definiciones de la ley no son teoría. Son la llave para acceder a atención médica y a un soporte económico vital si no puedes trabajar por algo que te pasó por el trabajo. Exactamente. Por eso es tan importante definir bien qué es y qué no es un riesgo de trabajo. Es lo que activa toda esta red de protección social. Protege al trabajador de los gastos médicos y de quedarse sin ingresos. Y para la empresa, ojo, aunque paga cuotas al IMSS, tener accidentes o enfermedades de trabajo puede aumentar su prima de riesgo. Así que también hay un incentivo económico para prevenir.
Claro, tiene sentido. Bueno, hemos cubierto bastante qué es la LFT, su foco en seguridad, las responsabilidades de todos y cómo define los riesgos y sus consecuencias. Si tuviéramos que resumir las ideas clave de todo esto, ¿cuáles dirías que son? Yo creo que podríamos destacar 4 puntos centrales. Primero, la LFT es un marco protector. Está diseñada para cuidar al trabajador, su salud, su integridad. Segundo, hay una corresponsabilidad en prevenir. Las autoridades ponen reglas, LFT, reglamento, NOMS, pero las empresas tienen que aplicarlas. Crear entornos seguros, dar equipo, cumplir, no es si quieren, es una obligación. Indelegable, decías. Indelegable, exacto. Tercero, las definiciones importan, y mucho. Saber qué es accidente, súbito, trayecto, y qué es enfermedad, continuada, es crucial porque de eso dependen derechos concretos a atención médica y dinero vía el IMSS. Y cuarto, la seguridad es una inversión, no un gasto. Para las empresas, cumplir no es solo evitar multas, es cuidar a su gente, mejorar la productividad, reducir faltas y hasta mejorar su imagen. Un lugar seguro funciona mejor. Me gusta esa perspectiva de la inversión estratégica. Pero antes mencionaste algo importante, la brecha que a veces hay entre lo que dice la ley y lo que pasa en la realidad. ¿Qué tan grande es ese reto de que todo esto se cumpla de verdad en México? Es un desafío. Es un desafío grande y con muchas caras. La ley puede ser muy completa, las NOMS muy detalladas, pero llevarlo a la práctica en cada taller, cada oficina, cada campo agrícola, ahí está el reto. Y esto plantea una pregunta clave, ¿no? ¿Por qué sigue pasando? Pues hay varias razones. A veces las pymes no tienen los recursos o el conocimiento para implementar todo. Claro. Otras veces, falta una cultura de prevención real. Se prioriza sacar la producción rápido antes que la seguridad. La vigilancia de la autoridad, aunque existe, pues no puede cubrir todos los millones de centros de trabajo que hay. Y también a veces, los propios trabajadores no conocen sus derechos o tienen miedo de exigir condiciones seguras. Es un problema complejo que necesita que todos empujen: gobierno, empresas, sindicatos y los propios trabajadores. Queda claro que el marco legal está y es robusto. Pero la tarea pendiente es que se viva día a día. Bueno, para ir cerrando nuestro análisis de hoy, la Ley Federal del Trabajo en México es mucho más que un documento legal. Es un intento de equilibrar la balanza en la relación laboral, poniendo un énfasis muy fuerte en proteger la salud y la vida de quienes trabajan. Define responsabilidades claras para autoridades y empresas y conecte directamente los riesgos del trabajo con derechos y protecciones. Exacto. Y quizá la reflexión final es sobre la importancia de la conciencia. La conciencia de las empresas sobre sus obligaciones, sí, pero también sobre los beneficios de un ambiente seguro. Y, fundamentalmente, la conciencia de cada trabajadora, de cada trabajador, sobre sus derechos. Saber qué dice la ley, qué puedes exigir, cómo protegerte. Eso no es solo un derecho, es una herramienta básica de supervivencia laboral. El gran reto sigue siendo que la letra de la ley se vuelva una realidad protectora para todos, en todas partes. Con esa reflexión sobre la conciencia y la acción necesaria, cerramos esta exploración a fondo de la Ley Federal del Trabajo y su enfoque vital en la seguridad e higiene laboral.